Polarización inversa. Les platico, les recuerdo algo que vimos de la animación anterior. En la animación veíamos muchos átomos de silicio que en su órbita externa tenían ¿cuántos electrones? ¿Se acuerdan? 4 electrones, los compartían con sus átomos vecinos de silicio y toda la red se encontraba vibrando a temperatura ambiente. Bien, en polarización inversa recordamos que la barrera potencial se hacía más grande. Esto estaba representado por un cubito amarillo. Conforme yo le ponía más grande la polarización inversa, este cubito amarillo se hacía más grande. Ocupaba casi todo el semiconductor. Bien, aquí suceden dos efectos. Si el voltaje que yo le aplico a un diodo es muy grande, voltaje inverso, este voltaje puede acelerar mucho a algunos electrones, que son los que se mueven. Si el voltaje es muy grande, si el voltaje que estoy aplicando es muy grande y acelera mucho a los electrones, o sea, les da mucha energía, imagínense que tengo un electrón acá, y este electrón en algún momento, al estar acelerado, va a chocar con algún electrón de los átomos de silicio y lo va a sacar de su órbita. Luego puede seguir viajando, vuelve a chocar con otro átomo de silicio y saca a este electrón. Entonces tengo 2 electrones libres producidos por un solo electrón. Por ejemplo, lo voy a poner más simple. Un electrón genera 2 electrones libres, o sea, lo saca. Un electrón libre genera 2 electrones libres. Cada uno vuelve a estar acelerado por el campo eléctrico externo que le estoy poniendo aquí, la fuente grande, y entonces este electrón a lo mejor va a hacer lo mismo, va a sacar otro electrón de otro átomo, otro electrón de otro átomo, lo mismo, va a hacer lo mismo, y se va a producir un efecto que se llama de avalancha. O sea, con uno que empiece, comienza a sacar electrones de las órbitas y estos a su vez sacan otros y estos a su vez sacan otros y se produce un efecto que se llama de avalancha, así se llama ese efecto. En el diodo semiconductor llega a suceder. Cuando sucede eso, esta curva verde que tracé aquí, como ya hay más electrones en el punto de avalancha, cuando llega a suceder eso, esta curva se modifica y hace esto. Esta parte de aquí se le llama región de avalancha. Resumimos, ¿a qué se debe la región de avalancha? Que varios electrones van chocando con los electrones de valencia, los van liberando, pero ¿a qué se debe esa velocidad de dónde obtiene la velocidad tan grande del electrón, la energía tan grande para poder sacar a otros electrones? ¿De dónde la obtiene? De la fuente externa. Entonces, esta fuente, que crea un campo eléctrico muy intenso acá, acelera los electrones y los electrones comienzan a chocar y a sacar electrones. Se produce el efecto de avalancha, el diodo se destruye, se rompe, se dice. El diodo se rompe, no se rompe físicamente, o sea, yo voy a seguir viendo el dispositivo físico igual, no voy a notar nada. Sin embargo, internamente, si llego a esa reacción, rompo al diodo, que se llama. El voltaje se rompe. Entonces, este voltaje se le llama voltaje VR, voltaje de ruptura. Voltaje de ruptura. Los fabricantes, cuando fabrican su diodo, ese dato lo dan para que yo tenga cuidado de no llegar a ese valor. Lo dan con las siglas PIP, que se traduce como voltaje pico inverso, o también le llaman a veces PIR, voltaje pico. Más bien es PRB, ¿verdad? Sería voltaje pico inverso, PRB, voltaje pico
pico de polarización inversa. Si PRB o PI. Entonces, el fabricante me dice, por ejemplo, compramos un diodo, les voy a dar un número, 1N4001, es una matrícula de un diodo. Ese diodo físicamente pues es un cilindrito negro, tiene alguna marquita por ahí y tiene los números aquí, 4001. Ese es el dispositivo físico, su símbolo es este. Entonces el fabricante a lo mejor me dice, bueno, para ese diodo, para el 4001, su PID vale 100 volts. Ok, ¿qué significa eso? Que los 100 volts están acá, que si yo me paso de los 100 volts en inversa, lo rompo. Y si no quiero romperlo, tengo que asegurarme que esto esté más para acá, ¿no? No llega a sobrepasar los 100 volts, porque lo rompo. Ok, otra vez. Efecto de avalancha. ¿A qué se debe el efecto de avalancha? A la fuente de voltaje tan grande que acelera electrones y los electrones comienzan a golpear más electrones y generan una avalancha, precisamente. Ok. Algo similar, pero debido a otra fuente. Cuando yo aplico un voltaje inverso, dependiendo cómo tenga construido mi diodo semiconductor, quedamos que este cubito que era amarillo en la animación, aquí lo estoy representando por dos líneas rojas, se va haciendo más grande. En este cubito, cuando lo voy haciendo más grande, se va manifestando carga negativa del lado N y positiva del lado P. Mucha carga. Entre más grande lo voy haciendo, van siendo más cargas negativas acá, positivas acá en la misma cantidad, debido a los átomos que quedan ionizados. Pues menos más, menos más. Internamente, dentro de este cubito, que lo vimos con amarillo, se forma un campo eléctrico en este sentido. ¿Es cierto que el campo eléctrico de más o menos? Sí, ¿verdad? Entonces se forma un campo eléctrico dentro de la región de carga espacial, diferente del campo eléctrico que está produciendo esta fuente, diferente. Bien, este campo eléctrico interno, si llega a ser muy intenso, ese campo eléctrico también va a ser capaz de arrancar un electrón que pudiera formar parte de un enlace, lo arranca y lo deja libre. A diferencia de lo que producía la fuente externa. ¿Ok? Ahora es gracias. Debido al campo eléctrico interno. Bien, cuando este campo eléctrico es tan intenso y arranca un electrón de aquí, comienza a arrancar un electrón, si llega a arrancar otro electrón más, comienza a aumentar la cantidad de portadores que pueden generar corriente inversa. Entonces, si el campo eléctrico es tan intenso que comienza a arrancar electrones de los enlaces de los átomos de silicio, generando más portadores de carga, la corriente, esta corriente inversa, también puede llegar a aumentar. Generalmente lo hace a un voltaje menor que el voltaje de ruptura, y este voltaje, debido a ese efecto que sucede dentro de la región de la barrera de potencial, se le llama efecto Zener. Es diferente de la avalancha, se le llama efecto Zener. Se lo voy a poner acá. Entonces, avalancha es este es efecto Zener, muy importante, lo vamos a estudiar, efecto Zener. Y otra vez lo repito, para remarcar. La avalancha se debe a voltajes muy intensos aquí, muy grandes, que logra cerrar a un electrón y el electrón comienza a quitar más electrones. Se produce la avalancha. Como una avalancha de nieve, igualito, es lo mismo, el mismo efecto. El efecto Zener es diferente. Se debe al campo eléctrico aquí, dentro de la región de la barrera de potencial, tan intenso, que este campo comienza a sacar electrones también de los enlaces, pero es un efecto no destructivo, a diferencia de la avalancha. La avalancha destruye, el Zener no. Una vez que quito la polarización inversa, el diodo se reconstituye, o sea, se regenera, pues no se destruye, a diferencia del efecto de avalancha. ¿Ok? Dos efectos, el más importante que vamos a ver es el Zener.